puede atacarnos sin piernas, lo que no se puede es provocar, por ejemplo, dolor con esa llave. Puedo inmovilizarla, pero no puedo provocar ningún dolor, menos la potencialidad de una lesión. Creo que con eso va quedando más claro. Y por último, no se puede arañar, no se puede escupir, no se puede protestar y medio que no se puede hablar de ningún modo. Así que esa es la última prohibición. Y yo le puedo asegurar, por experiencia, por mi experiencia, mis primeras intervenciones, así, en una plaza, en un barrio, en una aulita pequeña, por supuesto, con mucha cercanía, con mucho acompañamiento por parte del docente, de la persona que está ahí, con las prohibiciones, va como piña, ¿eh? Arrancan y después tenés que, nada más, simplemente tenés que decir, bueno, se acabó la actividad, porque con eso les alcanza, en principio. Bueno, acá en la próxima pantalla, ahí pueden leer, que ya menciono como factor determinante el abrazo. El abrazo, por supuesto que es parte fundamental de cualquiera de estos deportes de contacto de extrema cercanía. Pero ¿por qué yo menciono el abrazo y no, por ejemplo, qué sé yo, la guardia, tomar un brazo o el otro, o atacar una pierna, o como se suele enseñar, lo primero que se enseña es la submersión, o sea, pasar por debajo de la guardia y atacar una pierna y ir a un tackle, por ejemplo, que es de las primeras cosas, o los jalones de brazos para pasar atrás a la espalda. Esas son las primeras cosas que se suelen enseñar. Yo me di cuenta, y sobre todo en poblaciones como las que ya mencionamos, con la crítica de las que ya mencionamos, que es mucho más efectivo, mucho más fructífero, mucho más enriquecedor para la actividad y para el piberío, arrancar por esta actividad que tiene varias ventajas. Bueno, ahí menciono también, por supuesto, que lo elijo como punto de partida y también como horizonte. Y termina configurando todo un método. ¿Por qué? ¿Por qué el horizonte? Porque de los elementos que tiene que tener cualquier actividad que hagamos, y ya lo saben bien ustedes, es la promoción de la salud y es la seguridad. Y después vienen los contenidos, o al mismo tiempo van los contenidos. Esto me lo enseñó el profe Facal hace muchos años y nunca lo olvidé. Así que siempre lo tengo en cuenta, y sobre todo en estos deportes en donde puede implicar o sobrevuela el peligro el peligro, mito, lo que fuere, o la realidad potencial de lastimarse, es fundamental tenerlo en cuenta en cada cosa que encaramos. Y a veces es muy difícil, y el abrazo, ¿qué logra? Y ya podemos pasar a la próxima placa. El abrazo como método, ahí vamos. Ahí está, yo ya me había quedado anterior. El abrazo entonces como método tiene, por un lado, la virtuosidad de facilitar, es romper ese hielo ante lo que yo pongo ahí como la pura confrontación. Vos ponés una nena y un nene enfrentados y decís, vamos a luchar. Y bueno, puede ser, depende de la característica de cada cual, que no se animen, que no sepan cómo hacerlo, que se rían, que en definitiva no lo hagan mal y se expongan y ahí sí se expongan a lastimarse, o directamente, o en el mejor de los casos, a que no suceda nada. Y también, por otro lado, es un método o un canal que acepta y promueve amplias progresiones metodológicas. Y ahora voy a avanzar un poquito más con eso, se van a dar cuenta. Todo esto configura y alimenta lo que yo llamo un triángulo pedagógico formado por la aceptación, el cuidado y la colaboración. Todas estas son elementos esenciales de la lucha olímpica y de todas las luchas. La aceptación del propio cuerpo,
y por supuesto, la aceptación y conocimiento del propio cuerpo, la propia corporalidad, por supuesto, la aceptación de la corporalidad ajena y el contacto y la familiaridad con el contacto, cosa que no es para nada común y que hoy por hoy también todos sabemos que cada vez las actividades nos alejan más de las experiencias cercanas, de las experiencias de eso, de cercanía y sobre todo de extremo contacto. Así que me parece fundamental por eso. Lo de las amplias progresiones, si querés podemos pasar directamente a la otra placa. Ahí está. Bien. No, la otra, la anterior, la anterior. Bien. Antes de avanzar, voy a decir algo pequeño con respecto a las progresiones que les va a servir para darles una guía. Bueno, el mundo de los abrazos es tan sencillo como, bueno chicos, a ver, ustedes se pueden abrazar, saben cómo se hace un abrazo, ¿no? Bueno, a ver, los acercás, los estimulás y les propones que te muestren diferentes tipos de abrazo. Obviamente que ahí en más ya te vas dando cuenta las personas que tienden a mezquinar el cuerpo o que tienden a usarlo en demasía y todos esos detalles que una presencia cercana te va a facilitar y no vas a tener ningún problema en detectar. Ahora bien, en el repaso de esta unidad mínima que es el abrazo y los tipos de abrazos, tenés, por ejemplo, en principio, bueno, tenés un abrazo, vos tenés que decirle que tiene que abrazarlo totalmente a la otra persona, tenés que siempre proponer eso, que el abrazo sea completo y con todo el cuerpo. Eso a mente va a dar una posibilidad. Bueno, puedes abrazar, ¿qué tipo de abrazo puedes hacer? Puedes abrazar con los dos brazos, por ejemplo, con los dos brazos adentro de la otra persona, o sea, encerrar los dos brazos, puedes abrazar con los dos brazos afuera, podés abrazar con un brazo afuera y otro adentro, de un lado y del otro. Y ahí ya tenés una serie de variables que se van a repetir de frente, de atrás, de los costados, y que también se van a replicar cuando vayamos a las piernas. Así que eso y todas las combinaciones que a ustedes se les puedan ocurrir, porque es así. Por supuesto que acá también hay manuales y actividades de esto, del otro, pero ahí es sobre todo ir hilando intuitivamente y con las herramientas que nosotros tenemos de todo, hilando y consolidando este elemento que es el abrazo, que es simplemente eso, para que se suelten, para que relajen el cuerpo, para que introduzcan a sus manos, todas sus articulaciones, para que de una vez por todas, se produzca este acercamiento al contacto extremo que lo van a necesitar para todas las acciones. Es fundamental, antes de pasar a cualquier otra cosa, antes de pasar a un lance, a un suplé, a un tackle a las dos piernas, antes de eso, la persona tiene que estar totalmente familiarizada con su cuerpo y no tiene que tener ningún problema con que la abracen y con abrazar, envolver, tocar, buscar, cerrar, apretar y todas esas variables. Bueno, todo esto ustedes sepan que lo estoy pensando a eso, para un grupo de iniciación, de alguna de las edades tempranas. Así que, y siempre heterogéneo, va a haber chicos altos, bajos, más grandes, chicas, va a haber gente de más edad, va a estar el profe, puede haber un padre, puede haber alguien que viene de afuera, todo eso. Y para todo eso sirve esto. Una vez Fernando, consolidado el abrazo, sí. ¿cómo? No, perdón que te interrumpa, pero Sí. digo, estoy pensando, ya que recalcaste en esto como método y como forma de enseñanza, ¿no?
Digo, se me venía a la cabeza de muy rápido poder llevarlo a cualquier grupo, como decís vos, y a la escuela. Si tenemos la posibilidad de pensar ahora las actividades bajo este método, ¿no? Bajo el método del abrazo, y bueno, y después posterior al abrazo, ¿qué haríamos para dar por finalizado el power, ¿no? Es decir, si tenemos la posibilidad, si ves ahora la posibilidad de que armemos los grupos y puedan armar Sí. las actividades. Te lo redondeo en un minuto y vas a ver que en Dale, la última placa, nos puedes ayudar en esto que vos decís, bien. querés. Bueno, esto es por eso te digo, solamente menciono que la progresión de esto, todo esto es para lograr derribar al oponente, que nos va a llevar a ponerlo de espaldas, que es el objetivo final, que es el objetivo final. Bueno, pero el primer paso, y sin el cual no se debería avanzar, en mi criterio, por lo menos sobre una base de un esquema corporal, es el abrazo. Y todas sus variantes, todas sus variantes. Hay millones de progresiones metodológicas para llegar a eso y para que naturalmente se den las demás. Para que naturalmente se den las zancadillas, se den los derribos y se den los lances. Pero por eso, vamos con eso. Como dice ahí, para dar continuidad en el piso o lograr finalizar una vez que derribar, deberíamos poder volcar e inmovilizar. Todo a partir del abrazo. Porque hay todo un mundo en el piso, porque hablamos mucho, porque es lo más natural, avanzar sobre parado, sobre los dos pies, pero después hay que ir al piso, y la otra característica de la lucha olímpica es que tiene una tremenda continuidad en el piso, mucha continuidad. No es nada pasivo, ¿eh? Por ejemplo, en el jiu-jitsu vos podés ver que están minutos en una posición de espalda, cosa que en la lucha es imposible porque perdés. Si te quedás de espaldas, perdés. Entonces van a haber muchos que, más allá de que les tiren un supleo, un lance, van a tratar de darse vuelta y caer de cara al piso. Eso es una manera de defensiva, muy común, por eso que también se generan puntos de espalda y agarros de espalda. Bueno, volvemos ahora a este esquema del abrazo y de primeros contactos y vamos a la última placa, a esta misma. Esta misma. Ahí podemos ver entonces algo lo que yo mencionaba, que es también lo que creo que cualquier persona, cualquier docente, cualquier acompañante, cualquier promotor de actividades corporales y de docencia en general tiene que tener a la hora de encarar, sobre todo con grupos que quizás no conocemos, pero en cualquiera, los conocemos también. Cualquier propuesta que hagamos tiene que contemplar esto, tiene que responder a ser un promotor de la salud, a conservar la salud, a promoverla y, por ende, al otro paso, a cuidarla. En el caso de la lucha olímpica, por supuesto que las normas de seguridad tienen que ver con el piso, que, bueno, se puede hacer en cualquier lado, yo lo he hecho en cualquier lado, pero tratemos de que no sean pisos duros, como mínimo, ¿no? Que no sea ni baldosa ni parqué. Todo lo demás se puede, tierra, césped, arena, que hay ahora, entre paréntesis, una disciplina que va a entrar en el calendario olímpico y que es la lucha en arena, unas pequeñas modificaciones, así que un gran paréntesis con eso. Y después, por supuesto, todas las modalidades que son de las colchonetas y todo su mundo, ¿no? Sin llegar a la colchoneta de competición, con la lona encima, para 190 kilos de bla, 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 bla. Mi equipo es de unas placas de goma eva que me llevo para todos lados donde tenga que ir, un espacio de 4x3 y con eso, ¡pum!, arranco y puedo manejar un lindo número de gente. Bien, eso por un lado con la seguridad, pero la seguridad también está en que, por supuesto, como en tantos deportes, que no haya ni anillos ni nada, todas esas cosas que ya sabemos en realidad, y también las prohibiciones. Por supuesto, las prohibiciones. Tienen que estar muy cerca, con eso no va a haber problema, pero hay que estar cercano, hay que comunicarse todo el tiempo con las personas, ir llevándolas y acompañándolas. Y después, la esencia y el fundamento de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, todo lo que yo expliqué, o todo lo que compartí con ustedes, con todo lo que estoy reflexionando con respecto al abrazo
y al contacto corporal como llave a todos los demás recursos técnicos, tácticos y todo lo que se le pueda ocurrir, de nivel olímpico, elite, lo que quiera. Pero el fundamento, el fundamento del abrazo siempre, el fundamento del abrazo y del contacto y de la familiaridad, del contacto y del autoconocimiento y de la confianza también en la otra persona que va a hacer lo mismo que yo, que me va a cuidar, que no me va a lastimar, así como yo lo cuido y no lo voy a lastimar. Todas esas cosas tienen que ver con esto que les menciono. Dame un segundito con la pantalla, la última placa, si podés, porque quiero mencionar algo antes de mandar con la actividad. Bueno, no sé si llegan a leer, yo lo tengo chiquito acá en el celular, esparcidos por toda la página hay un montón de palabritas, elementos, algunos son acciones, otros son conceptos, otros son diferentes cosas, diferentes familias de palabras, de acciones, de verbos, de elementos que de algún modo se relacionan con estas tres grandes familias. Más allá de lo que de la propuesta concreta que ustedes puedan desenvolver, estaría bueno que tomen como ayuda algunos de estos elementos. Algunos, no todos, por supuesto, pero si están pensando, por ejemplo, en una mini sesión o en una sesión, en un, no sé qué, en un quinto grado de una escuela la escuela mixta de chicos y chicas que no tienen experiencia, bueno, tienen que poder tener en cuenta, poder articular algunos de estos conceptos, y algunos son conceptos, otros son acciones, y otros son parte del currículum. Así que estaría bueno y algunos cumplen con todas las funciones. Algunas de estas cosas cumplen con ser promotores de salud, resguardar la seguridad y apuntar a la esencia y a los fundamentos de la lucha. Así que no sé qué te parece a vos, Nico, si querés darles alguna consigna más o hacia dónde apuntar. No, hacemos así, lo vamos a dividir por grupos, bien concreto, bien conciso, ¿sí? Vamos a centrarnos que estamos en una escuela, ¿sí? En un espacio escolar, y vamos a plantear una actividad, y si tienen la posibilidad de establecerle una o dos variantes, sobre este método del abrazo. Es decir, cómo con algo tan sencillo como un abrazo, ya de a poco vamos introduciendo a lo que son las prácticas de lucha. Lo que nosotros haríamos en un grupo cualquiera sería introducir, es decir, presentar la práctica. Vamos a introducirnos en la lucha libre olímpica o lucha grecorromana, y vamos a partir desde un concepto tan básico, no, clave o troncal, eh, como lo es el abrazo. ¿Sí? Digo, como algo tan sencillo que está al alcance de todos, teniendo en cuenta las cosas que se fueron hablando, ¿no? O sea, puedo abrazar por fuera, puedo abrazar por dentro de los brazos, puedo abrazar uno por fuera y uno por dentro, pensar cuál sería el objetivo de esa actividad, teniendo en cuenta también las prohibiciones de las cuales se hablaron, cuáles serán las medidas de seguridad a utilizar, ¿sí? Pero no hace falta, como decimos siempre, que sea una actividad que no tenga ningún tipo de corrección u observación, ¿sí? Sino justamente acá la idea es presentarlo para ver dónde habría que ajustar, o al revés, donde ustedes nos brindan también herramientas a nosotros, que es a veces lo que ocurre, ¿no? O sea, por ahí, desde su propia experiencia y de su forma didáctica, presentan actividades que a veces eh, no se nos presentan a nosotros por ahí por nuestra propia formación, ¿no? Eh, Así que vamos a armar pequeños grupos, ¿sí? Es simplemente eso, una actividad concreta, concisa, partiendo desde ese método, ¿sí? Orientándolo a las explicaciones que fue dando Fernando. Esperen que los voy a separar. Vamos a trabajar más o menos 10 minutos, ¿sí? 10 minutos para después poder hacer un cierre, para más o menos terminar en el horario estipulado, que son las 11. Así que vamos a armar, a ver, 5 grupos. Ahí lo vamos a crear. Aguarden un segundito. Está por salas.
Fernando y Luz no entren para que puedan trabajar tranquilos y tranquilas, ¿sí? Bien, esperen que estoy viendo que... Sí. Bien, perfecto. Ahí. Así escuchamos todas las actividades. Bien, al ritmo de la música los chicos iban a desplazar por todo el lugar y cuando frene se tenían que abrazar con el compañero que ellos quieran. Primero nosotros le indicábamos cuál sería el tipo de abrazo y después los dejábamos elegir a ellos. Bien. Y después el otro ejercicio que hemos pensado era que a partir de un abrazo tengan que llevar, a ver, detrás de cada uno que está abrazado hay una línea, entonces a partir del abrazo tenían como que empujar al otro o llevarlo hasta pasar la línea contraria, digamos. Bien. Bien, buenísimo. Pregunto Sí. ahí, Fernando, ¿se podría hacer como variante que una vez que esté abrazado se lo levante y se lo desplace? O... Sí, justamente, no lo dijimos, pero ahí estaba distribuido entre las palabras sueltas, por ejemplo, los elementos de arrastres y de transporte, que es simplemente eso. Es justamente, obviamente arrastrar es transportar, pero más específicamente es eso. Un transporte es levantarlo, que lo hicimos creo que hace 2 años con el presencial, que jugamos a eso en primero, otra cosa, que es lo más recomendable, es pensar en hacer la misma actividad primero en grupos, y después de a 2. Mejor todavía, mejor todavía. Y se puede esto, todos abrazar a uno, abrazarse entre todos, o como hicimos aquella vez, es generando estatuas que había que llevar de un lado para el otro. Entonces todos se iban llevando de un lado para el otro, y también, por supuesto, empezando por el abrazo, ¿no? Eso está bárbaro, y sí, lo ideal es combinarlo con algún otro elemento como arrastres o transporte. Bien. Pero sí, está Buenísimo. bárbaro. Perdón, y lo último, es fundamental la intersección de otros elementos, como la música, como el ritmo, que involucra también otros tipos de corporalidades que mencionan ahí también como más artísticas, ¿no? Entonces, eso siempre viene bien y corresponde. Bien. Ahí tenemos ya 2 actividades que fíjese que incluso no había planteo de oposición, simplemente el traslado. Vamos con la sala 2, de Agustina, Jimena, Joaquín, Martina y Valentina. Bueno, si quieren hablo yo y después no sé el nombre de la chica con la que estuvimos hablando. Nosotros planteamos, o sea, yo planteé desde un momento, digamos, desde el principio de no al acercamiento, el abrazo. O sea, que sean, no sé, tocarse las manos, empezar a tocarse las rodillas como para tener un acercamiento del propio cuerpo y del otro. Bien. Y ahí Sí, estuvimos hablando con una chica que no sé el nombre. A ver, puede ser Jimena, Martina. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡ay, Jimena! Hola, negrito. Con Jime. Me olvidé de preguntar en la sala, en las 500.000 personas que había, si había alguien que me conocía, así me cambiaba el nombre o le decía que lo que te debo, ¿viste la plata que te debo, Jimena? Ya te la voy a pagar. No hay problema, no hay problema. Lo que nosotros, bueno, estuvimos hablando ahí un poco de lo que decía Agus, es trabajar primero con el propio cuerpo. Planteamos el tema del contexto ahora de pandemia, que está todo el tiempo alejando a los cuerpos, y ya de por sí es algo que cuesta mucho, cuesta en edades tempranas y cuesta en edades adultas. Nos ha pasado a nosotros en instituto el hecho de acercarnos, de tocarnos, de tener el contacto. Entonces, bueno, proponer actividades en las que primero se trabaje con el propio cuerpo y después se trabaje con el cuerpo del otro,
En cuanto a los contactos, una de las actividades fue, bueno, generar una gigante ronda entre todos, un primer acercamiento de tomarnos de las manos y hacer movimientos hacia adentro, ponerle hacia afuera, rotar los lugares, porque una vez que me acostumbré al cuerpo que tengo al lado, quizás ya entro en confianza y cuando cambio de lugar y tengo otros dos compañeros es distinto. Martu planteó un trabajo con mochilas que me pareció muy copado, trabajar con una mochila, con la mochila personal de cada uno, en cuanto a las tomas, los abrazos, cómo puedo tomar, si tomo desde afuera, si lo tomo en diagonal, Qué bueno. y de ahí surgió la idea de lo que no puedo hacer con mi mochila, que es tirarla, patearla y demás, como para marcar un poco la normativa de lo que no se puede hacer. Y en cuanto a las variantes de la técnica, de las tomas, bueno, llevarla hacia el piso, envolverla, agarrarla con diferentes partes del cuerpo y demás. Está buenísimo. Lo Jamás bueno se- de charlar con, Perdón, jamás se me lo hubiera bueno de charlar, ocurrido. perdón, No, lo jamás se bueno me de hubiera charlar con ocurrido. profes, lo bueno de charlar con profes es que como tienen una caja de herramientas que realmente siempre está llena de cosas, y si encima tienen onda y curiosidad, siempre salen y siempre se llega a estos pequeños destinos intermedios como es esto, como generar cosas con lo que hay, con las circunstancias, y sabiendo que siempre el horizonte es, en este caso, de pasar obviamente, hay que hacer un contacto, este es el asunto, ¿no? Hay que tener un contacto primero con uno, después con algún elemento o con algo, y después, si se puede, pasar al otro cuerpo, ¿no? Y pueden ser Perdón, mochilas, pueden ser colchonetas, perdón, pueden ser... Fernando, porque, perdón que te interrumpa, porque se nos corta. Digo, Sí, cerramos y abrimos los últimos 10 minutos, ¿sí? Así, digo, para que no se vaya nadie y podamos volver los 27 que estamos acá, ¿sí? dale. Perdón, así van los otros 3 grupos.